Listo. Aquí estoy grabando esta reunión. Esta sería la sesión del día 11 de mayo de 2022, ese es el año. Para estas reuniones del semillero o de grupo de investigación con fines a convertirse en semillero. Hemos estado trabajando sobre visión por computador. La última vez que nos reunimos, ustedes hicieron unas presentaciones con posibles problemas que se podrían resolver utilizando las técnicas de visión por computador. Y hoy vamos a empezar a trabajar con programación. En última, lo que necesitamos es aprender a programar para poder dar soluciones de visión por computadora a los problemas que nos hemos planteado. En el Classroom les he compartido unos enlaces, para distintas cosas, pero el último que he compartido es el de Colab. Aquí ustedes pueden ver un enlace para entrar a la herramienta de Collaboratory y un archivo que es de extensión IPYNB. Cuando entran a esta herramienta de Collaboratory, van a ver una interfaz basada en web para trabajar archivos de Python. Los archivos de Python normalmente tienen la extensión .py. Pero así no vamos a poder. Se cayó el internet. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Ole. No. No tiene cómo escuchar. O se descuajaringó este cable ya del todo. Vos no te has desconectado, ¿cierto? Entonces soy yo. Listo. Sí, ya me volvió el internet. Ahora sí. Cuando ustedes abren el Collaboratory les va a ofrecer diferentes formas de arrancar a trabajar. Dice cuáles son los archivos que recientemente ustedes han visto. Por lo general les sale a uno de primerazo un notebook de bienvenida. Son instrucciones y cosas para ir aprendiendo a utilizarlo. Collaboratory les va a ofrecer entonces una máquina virtual que se arma en los servidores de Google. Por lo general, las prestaciones de esa máquina son las mismas de las que ustedes tendrían en su computador. Una máquina a veces con 8 o con 16 GB de RAM y tienen, no recuerdo bien, como 200 megas para trabajar, 200 GB para almacenamiento o algo así. Las prestaciones siempre están cambiando, no siempre que se conecten van a obtener la misma máquina. Y si uno requiere utilizar una máquina más poderosa, pues puede ponerse en contacto con los señores de Google y hacer una negociación. Dice, yo necesito más procesador, más GPU, entonces véndame. Y uno lo alquila. Básicamente lo que estaríamos haciendo es procesamiento en la nube completamente. Ventaja de esto es nosotros no necesitamos instalar librerías porque están ya todas instaladas. La máquina virtual que se arma quedaría con un conjunto de librerías disponibles. Usted lo que hace es importar las que necesite y utilizarlas. Y si requiere otras versiones, entonces lo que hace es direccionar hacia esas versiones particulares. Aparece por acá una pestaña con distintos ejemplos para empezar a trabajar con Collaboratory.
aparece cómo enlazar los archivos que tengamos en el Google Drive y aparece una pestaña para enlazar de una vez con la cuenta propia de GitHub, que es una manera de controlar versiones de software. Yo tengo mi GitHub, pero no la tengo enlazada con esta cuenta y no con otra, entonces eso me lo voy a saltar. Y si por si acaso ustedes requieren utilizar el notebook de alguna persona que lo tiene en GitHub y no tienen acceso como para editarlo, sino que únicamente tienen la URL, pues lo traen acá, lo que hace es una copia y usted utiliza esa copia. También podemos subir un archivo, que es como, yo tengo uno en mi computador de manera local, lo subo y lo corro. ¿Listo? Por acá, yo ya tengo en el Drive, ustedes también lo tienen acceso a él a través del Classroom, este archivo que dice introducción y PYNB. Ustedes lo abren, le va a decir, vea, esto hay que abrirlo con Colab, entonces le van a decir que lo hará con Colab. Y abre de una vez el documento. La diferencia de utilizar los notebooks o solamente los archivos PY radica en la visualización del texto. Nosotros podemos aquí en un notebook de esto tener el texto guía con todo el enriquecimiento que se podría hacer utilizando imágenes, viñetas, hipervínculos, junto con el código. Mientras los archivos PY solamente son código y comentarios. Entonces no habría como decir, yo voy a utilizar un diagrama para enriquecer la descripción de ese programa, porque está enfocado al desarrollo del software, mientras este está enfocado a la visualización del texto junto con el código. ¿Listo? Cada archivo IPYNB ustedes lo van a poder dividir en celdas. Cuando yo me paro en una de estas celdas, se va a resaltar. Bien, ahí tuve un problema porque al momento de abrir ese archivo de introducción me llevo, pero no me da la opción de colar. ¿Qué opción te da? Abrí primero el Colab para ver si necesitas de pronto configurarle la cuenta. Yo voy a cerrar esto de acá. Si ustedes se paran en una celda de ellas, le dan doble clic y les muestra al lado izquierdo cuál es el código de ese texto, porque es una descripción de texto, y a la derecha les va mostrando cómo quedaría eso, la visualización de la parte final. Nosotros podemos coger esta celda y decirle Shift Enter, ejecuta, él ejecuta y no es código, sino ejecuta ese texto y me muestra cómo queda. Los títulos, subtítulos, subtítulos o secciones o como lo quieran llamar, básicamente van a quedar jerarquizados por la cantidad de numerales que le pongan. Si le ponen un numeral, el título principal, 2 numerales, la segunda jerarquía, 3 numerales, la tercera, y yo no sé cuántas tendrá eso. Nunca me he puesto a ensayar como hasta más de 3, pues no he necesitado hacerlo. De la misma manera ustedes pueden hacer entonces viñetas. Aquí hacer viñetas es tan sencillo como colocar asteriscos o guiones y resaltar cosas que parecen códigos, como para que quede algo similar a un código o una variable dentro del texto. Entonces lo que hacemos es ponerlas encerradas en estos simbolitos. Ecuaciones también se pueden hacer con la visualización completa de lo que es LaTeX. ¿Listo? Entonces, con eso en mente, pensemos en qué es Colaboratory. Colaboratory entonces es el servicio de Google para que ustedes utilicen de manera gratuita con la cuenta de Gmail, o si estamos acá con la cuenta institucional, los servidores de ellos para hacer procesamiento en la nube. Básicamente es una herramienta muy rápida para que ustedes hagan prototipado de software.
Aquí no hay necesidad de instalar cosas ni nada. Solamente entra, se loguea, ejecuta su código y listo. Los archivos que vamos a trabajar son IPYNB, sin embargo aquí ustedes pueden subir los .py como parte complementaria para hacer ejecución de esos códigos aparte. Ya como todos me imagino que han trabajado con Python, ya saben que los comentarios en Python los comenzamos con el signo numeral. El proyecto que existió antes de Colaboratory era solamente los notebooks de Jupyter. Jupyter era una herramienta que inicialmente uno instalaba en su computador, lanzaba el servicio, sobre ese servidor de Jupyter, y en ese servidor era que nosotros poníamos los ambientes de programación. Jupyter también tiene una versión en la que ustedes solamente entran a una página jupyter.org y les ofrece la misma interfaz que ustedes tendrían instaladas con algunas librerías. No he ensayado cómo empezar a trabajar con archivos extra que uno vaya montando sobre esa herramienta, pero es una opción. IBM y otras empresas también han sacado sus versiones de estos son nuestros servidores para que ustedes utilicen. Entonces ya tienen para escoger bastante. Con la cuenta del Poly tenemos acceso directo al Colab. Normalmente nosotros arrancaríamos un código importando algunas librerías, poniéndoles un apodo. Hay librerías que tienen nombres larguísimos, entonces no es tan chévere estar poniendo siempre cuál es el nombre de la librería completa. Imagínense hacer un código a punta de matplotlib, punto, una cosa, punto, otra cosa. Más bien uno escoge versiones cortas de esos nombres para ponerlos como apodo y utilizarlas después en el código. Miren que aquí este es el apodo y esto es donde estoy utilizando el nombre. Si no le hubiera puesto el apodo, tendría que haberle puesto matplotlib.pyplot. Todo eso. ¿Cómo se ejecuta? Pues nosotros tendríamos acá esta celda. Si nos paramos acá encima nos muestra este signo de play. Cuando le des play aquí, podemos hacerlo con control enter o con shift enter, también la ejecución. Lo que va a pasar en sus máquinas, si no están conectados aún al servidor, es que acá empieza a aparecer que está buscando con qué conectarse. Entonces en ese momento ustedes se están logueando sobre los servidores. Allá se está separando algo de memoria RAM, algo de procesadores, algo de almacenamiento para que utilicen mientras dure la sesión. Si ustedes dejan esto abierto durante, creo que es media hora o 40 minutos, la conexión se cierra sin tener nada pues ejecutando. Si cierran el navegador, la conexión se cierra. Entonces son trabajos que quedan ahí pendientes. Si los trabajos tienen que generar archivos, lo más recomendable sería o descargarlos a su máquina local o utilizar los API de Google Drive para poder enviar la información al Drive y que les quede en su nube personal. La máquina que está configurada en este momento y que la configura de manera automática tiene estos usos. Arranca con algo ya utilizado porque nosotros ahí tenemos almacenado el software, tenemos almacenado un sistema operativo, un tipo Linux, no sé qué versión, y tendríamos almacenado todas las librerías con las que estamos trabajando. ¿Listo? Cierro acá y ejecuto. La manera de asignar cosas a las variables en Python es pongo el nombre, pongo un igual y una expresión, y esa expresión suele contener pues el código para dar ese resultado. Entonces básicamente aquí tendríamos un número 200 más un número aleatorio. ¿Cuántos números aleatorios? Pues 100. Y luego creamos aquí un vector, y esta forma de crear un vector es compacta. Algunos de ustedes pueden pensar
en una herramienta o en una forma de crear ese vector de manera más larga. Venga, visualizo aquí cómo está sacando esa grabación. Sí, está bien. Ahí se ve mejor. Y esta forma es compacta para crear un ciclo creando una lista. Entonces básicamente aquí le estoy diciendo, vea, cada valor de X que está en estas posiciones, sáqueme el valor de X y lo pone en una variable. Esta variable X y esta de acá no tienen problema con que sean el mismo nombre, porque aquí la estoy creando dentro de este ciclo for. Dentro de este ciclo for estoy creando la X como una variación, como la variable que es la contadora. X es quien cuenta. X está iterando en ese momento entre los números que están ahí. Luego ese valor de X lo está llevando para que complete una lista, y cuando cree la lista completa lo va a guardar en la variable X. Después de eso nosotros lo que haríamos sería eventualmente sacar gráficas, sacar conclusiones, sacar textos. En este momento lo que este código haría sería esta gráfica, crear unos valores aleatorios y me va a sacar una gráfica ahí determinada. La gráfica está partida en dos partes, una plot y una rellene entre un par de valores con el color G, que sería green, ¿sí? Entonces lo que tenemos acá es, nosotros no tenemos que instalar, corremos el código directamente, importamos las librerías y inicialmente trabajaríamos con listas y con cosas que son iterables. ¿Dudas hasta ahí? Como ya sabemos utilizar... Uy, ¿qué pasó acá? Como ya sabemos utilizar parte de Python, vamos a tratar de resolver un problema. Un problema que inicialmente no va a tener nada sobre edición por computador. La próxima charla que vamos a hacer va a ser sobre utilizar ya las librerías para visión por computador. Hoy queremos acercarnos a cómo resolver algún tipo de problemas con programación utilizando Colab. Entonces vamos a suponer que hay una empresa y esa empresa quiere abrir una sucursal en otra ciudad, en una ciudad de Colombia, y contratan a varias personas. Podemos ser algunos de nosotros, para que vamos a analizar las condiciones de la empresa en distintas ciudades de Colombia y que entreguemos al final un reporte que diga cuál es la probabilidad de que esa empresa tenga éxito en esa ciudad determinada. Eventualmente Rubén va y hace su valoración y él dice, en Medellín puede ser que tengamos un 0.70% de éxito, pero la valoración que haga Rubén no va a ser la misma valoración que haga yo, porque somos dos personas distintas, estamos analizando eventualmente de manera diferente las cosas. Entonces las valoraciones van a tener ciertas diferencias, pero hay que tomar decisiones. Entonces vamos a meter esa información acá para sacar unas decisiones. Para meter la información vamos a utilizar un diccionario. Los diccionarios los creamos utilizando yo les digo los paréntesis que parecen bigotes. Eventualmente eso no se llama así, eso va a tener otro nombre, pero esos bigoticos deben llamarse como llaves o algo así. Son llaves. Las llaves encierran lo que está en el diccionario, y el diccionario entonces va a tener una clave para llegar hasta esa definición y un valor que me dice información sobre esa clave. El diccionario que creamos se va a llamar éxito estimado.
Entonces acá están las valoraciones de todos los expertos. No dice quiénes son los expertos porque no nos comprometemos, pero me dice, vea, los expertos dijeron que en Armenia la probabilidad de éxito iban a ser 0.55 para uno de ellos, 0.33 para el otro, 0.15 para otro, 0.24 para otro. Había 4 valoraciones. Para Manizales, como eso tiene tanta loma, apenas fue una sola persona que no le daba pereza subir y bajar. Entonces dijo 0.5%. Entonces, aparte de las diferencias que existen en las valoraciones de las personas, también hay diferencias en la cantidad de valoraciones que se tiene por cada una de las ciudades. Creamos este diccionario, corremos esta celda y quedaría ya en la memoria. Estaría en la memoria RAM cargada toda esta información. Podemos sacar información del diccionario directamente diciéndole, bueno, sáqueme de ese diccionario solamente las llaves, solamente los nombres de las ciudades que serían nuestras llaves, o sáqueme solamente los valores. Entonces la forma de hacerlo sería, como éxito estimado es un objeto que está en memoria, a ese objeto se le pueden aplicar métodos. Un método es saque los valores, otro método es saque las llaves. Y a eso los convertimos en una lista para que nos muestre cómo sería. ¿Qué ideas sugerirían para trabajar con esto? Si tenemos distintos valores, distintas personas evaluando sobre distintas ciudades, ¿cómo sacamos información de ahí? El promedio es una, ¿cierto? La primera idea que uno se viene a la cabeza es la valoración promedio tiene que darme algo de información. Vamos a buscar algo así. Podemos utilizar también este comando in para preguntar si algo hace parte de ese conjunto que está en la lista. Entonces preguntamos si Neiva está en la lista. Miremos allá abajo, aquí está Neiva, entonces no debería haber problema. Cuando ejecuto esto me va a decir así, Neiva está en la lista, entonces me dice es verdadero. Pero cuando pregunto por Bucaramanga, miremos que Bucaramanga aquí no está. Entonces como Bucaramanga no está en la lista, cuando yo pregunté Bucaramanga y el diccionario, me dice pues su respuesta es falso. Si queremos sacar solamente las estimaciones de una ciudad, entonces utilizamos la clave. La clave en el diccionario, la llave para llegar hasta una cantidad de información es el nombre de la ciudad. Eventualmente en un proyecto más elaborado, en lugar de un nombre de ciudad, nosotros tendríamos códigos o grupos de números postales o cosas de estas. Pero por ahora, pues, aguanta el nombre de la ciudad. Te voy a apuntar aquí el éxito estimado y entre corchetes el nombre de la llave. Entonces, esta de acá serían los valores que están asociados con la ciudad Cúcuta. Si nosotros queremos sacarlas aparte, entonces creamos un nombre para esa nueva variable, decimos ahí guárdenme solamente la información que está asociada con Cúcuta y listo. ¿Qué diferencia hay entre esta indexación, esta forma de llegar a una posición dentro de esa lista? Miren aquí, aparece, yo he creado Cúcuta List y le pido la posición 1. Cúcuta List es esta de acá arriba. La posición arranca en la posición 0, entonces sería la posición 0 esta, la posición 1 esta, 2 y 3. Entonces podemos llamar la lista que acabo de crear, llámeme la posición 1. O desde el diccionario original, saco primero lo que tiene que ver, cuál es la clave que quiero preguntarle, y luego si como esto que está resaltado ya es una lista en sí sola, esa misma voy y la indexo. Digo, ¿cuál es la posición 1 de
el resultado de esa lista. Entonces, termina siendo lo mismo. Pregunta: ¿cuántas estimaciones tiene Medellín? ¿Cuántas personas hablaron sobre Medellín? ¿Cómo lo preguntamos? ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo lo haría? ¿Leen? ¿Entre paréntesis? Aquí esto empieza a rellenar, ¿no? Éxito estimado. Corchetes. ¿Los cuadrados son corchetes? ¿Y ahí? Y este de acá. Me dijo que son 3, ¿será cierto? Vamos a revisar en el diccionario original. En el diccionario que habíamos creado decíamos que Medellín tenía 0.99, 0.5 y 0.69. Entonces sí, de esa manera es correcto. ¿Cómo calculamos, cómo sacamos la lista de Kipdo? La lista de valores asociados con Kipdo. ¿Hay que crear una variable? O la prime una vez con la que está arriba de esa de éxito. Con esta misma forma, ¿no? Arriba. ¿Así? Arriba. Línea de código. Ok. Pero no le asigna la posición porque Aquí. Queremos sacar las estimaciones mínima, máxima y promedio de Kipdo. ¿Cómo? De Kipdo. Entonces lo primero es cambiar la llave, ¿no? Kipdo. si utiliza sol, esa es la primera posición. Va a ser Vamos por pedacitos. Aquí tendríamos los valores de Kipdo. ¿Qué hacemos ahí? Tengo que utilizar el método SORT para organizar. Y además llama la primera posición, la posición 0 que sería la mejor para que quede bien. Si las ponemos con punto sort, así. Una variable extra y la El SORT sí está bien ahí. ¿usted ve que está diciéndome qué hacer? El punto sort la organizó y la dejó organizada ya. La posición 0 es el mínimo, porque está ordenado. La última sería el máximo. Y el promedio. Esa es una forma, miren que Kipdo aparecía acá
con estos valores de 0.7, 0.5 y 0.3, pero al utilizar el método sort que el compañero propone, está, los valores se ordenaron dentro de la misma lista. Para el caso no creo que haya mucho problema, pero ahí estamos manipulando directamente la información original. Una buena práctica es usted los datos originales déjelos como están, no los mueva por si tiene que volver en algún momento a ellos. Entonces más bien uno crea copias y esas sí son las que altera. ¿Listo? Para el caso pues uno no sabe quién dijo 0.3 ni 0.5 ni 0.7 ni nada. Entonces esa sería una forma. ¿Cuál otra forma podría haber? Para buscar la valoración mínima y la más. Sí. Por ejemplo, imprimir, print, Print. paréntesis, Min. otro paréntesis, ahí va éxito, estimado, puede copiar una celda de arriba, Escrito estimado. no sé cómo le llaman esa chat, corchete, la ciudad Quibdó, y 2, 3, sí, ya. Ya. Entonces así calculamos el mínimo. Ya. Y el máximo, aquí nos podemos parar y crear otra celda. Miren que me salen las opciones de quiero una celda con código o una celda con texto. Entonces aquí creo otra celda con código. Para el máximo, ¿cómo sería? Desde el mínimo a más. Ah. Esa es la parte buena, copia y pego. Max. ¿Y el promedio? El promedio, esa intrusión suma, hace la suma, entonces lo divide sobre el tamaño de la ¿Sí? Aquí hago entonces la suma. sum justamente ahí lo divide, Dividido en. len, tamaño, entre paréntesis y dos. Y éxito estimado, chicos. Listo. Breve. Ahora necesitamos utilizar un ciclo for para calcular el promedio de todas las ciudades y que nos cree un reporte parecido a esto, donde dice ciudad, 2 puntos, el nombre de la ciudad, coma, promedio, 2 puntos, el número que nos dio. ¿Cómo lo haríamos? Por X y el éxito estimado. Y si Lo primero es sobre cuál de las variables, sobre cuál de las cosas vamos a iterar. éxito estimado. Ok. Tenemos for. ¿Cuál sería la variable cuando acabamos de iterar? Una i. Eso, una i. En Éxito estimado. éxito estimado. Lo chévere de Colab es que le empieza a ayudar a uno como estas son las opciones que usted tiene. Y aquí, 2 puntos y cambie. Y ahí entonces le recorre, ya tiene que, la que hicimos ahora, pero no pone que todo adentro, sino que pone la I que es la que va a integrar. Perfecto. Entonces usted dice todo esto. Todo eso, pero ya no que todo, sino la X que es la que va a integrar. Bueno, ahí.
Ajá. ¿A esto le pongo algún nombre? O así nomás. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿De una lo imprimimos? ¿Ustedes escogen? Vamos a hacerlo así por ahora. Y en lugar de keep though, ajá, y aquí estaríamos iterando, calculando ese promedio, que ya saben calcular el promedio, pero para cada I, o sea, para cada ciudad, calculen mi promedio. Y está hasta ahí en algo que se llama P, pero nosotros queremos es este reporte. Print y el reporte dice primero ciudad, dos puntos, el nombre de la ciudad, aquí F, ok, Ya ves. ciudad, dos puntos, Ya ves. Check. aquí y ok, sí, Promedio. Así, medio. Otra vez. Check. así, ¿listo? So, si esas son todas las ciudades que nosotros tenemos, entonces, de acuerdo con el promedio, ¿ustedes dónde montan la sucursal de la empresa? Acordémonos que esos son estimaciones de qué tan exitosa va a ser una sucursal de una empresa en una ciudad determinada, y eso lo dijeron unos expertos que no sabemos cómo hicieron, pero esa es la información que hay. Sacamos los promedios, ya tenemos los promedios para cada ciudad. ¿Cuál sería la que ustedes escogerían de acuerdo con esto? Creo que ahí están todas, ¿no? Porque utilizamos otra vez el máximo. Bueno, el máximo se puede usar, pero ahí a ojo la podríamos ver por ahora, ¿no? ¿Cuál sería? 0.3 no, 0.6 no, por acá hay un 0.7, podría ser ese, 0.75. Es que Cali. Entonces, Cali parece que es buena opción, según el promedio. Y eventualmente por acá, No, Villavicencio. Villavicencio es muy buena. Villavicencio, uy, buenísimo. ¿Por dónde estaría calidad? Un giro para Villavicencio de una vez para que montes la sucursal. De una. Vamos a apuntarnos cuántas estimaciones hay en cada una de las ciudades, porque hasta ahora sacamos promedio, pero no hemos visto si de pronto ese promedio salió por 2 estimaciones o por 20 estimaciones. Y es diferente, ¿no? ¿A quién le tienen ustedes más confianza? Más datos, ¿cierto? Entonces, si es una sola persona, pues va usted a saber qué tal que si es una sola estimación sobre Cali, sea un caleño, entonces quiere llevarse para allá. Eso es trampa. Sería como, no fue tan parcial en su estimación. Entonces, con este código estaríamos juntándonos, armando una lista de listas. Miren que si tenemos un corchete es una lista, un corchete dentro de otro corchete es una lista de listas. La lista interna que tiene
el valor n y el tamaño que tiene el éxito estimado en esa posición n o en ese valor n. Esta forma la de traer solamente las estimaciones, entonces estaríamos viendo cuántas estimaciones tiene en este len y en n cuál es la ciudad. Y esa n está variando, está iterando sobre el diccionario. Una sola línea para toda esa vuelta. Creamos acá, entonces dice así, vea. Ahorita que Armenia tiene 4 estimaciones, Medellín tiene por acá 3, Pereira tiene 6 estimaciones, Villavicencio, que era buenísima, tiene una sola. Eso quiere decir que hay un llanero tramposo ahí. Entonces, nosotros deberíamos ser capaces de identificar, bueno, esas estimaciones como que no deberíamos tenerlo en cuenta. ¿De qué otra forma ustedes podrían encontrar la cantidad de estimaciones por cada una de las ciudades? Esa es una solución. En cada ciudad y el en cada ciudad. Igual por X y éxito estimado. ajá, y ahí ya el len de cada X. el len de x, o sea, ¿cuántas letras tiene? Porque literal en cada ciudad. Sí, pues le digo el len x es ¿cuántas letras tiene la ciudad? Tiene que ver lo que tiene adentro cada ciudad. Ajá, entonces ya, len ¿por qué no me está llenando? Ah, ya. Aquí. Ahí sí lo calcula. Pero yo quiero armar una lista de listas. Entonces, ¿cómo haríamos? Entonces tendría... Esta daría una lista. Podríamos crear un diccionario, ¿no? ¿Cómo lo haríamos entonces? ¿Cómo? ¿Meto todo esto en llave? Este muchacho sí es de una. Borra todo eso. Len y espacio for así. Bueno, vamos a ver la variable, ¿no? Armenia tiene 7 estimaciones, Villavicencio, ¿cuántas tiene? ¿13? Armenia tenía 4. Está contando la... Ahí está contando ¿qué? Las letras de la palabra. Mira que usted está iterando y va tomando los nombres de las claves. La clave es la palabra, el nombre de la ciudad. Y está preguntando cuál es el tamaño de I, que es el nombre de la ciudad. De éxito.
Por eso aquí me quedó Cali con 4, pero 4 letras. Si eso fuera así, entonces habría que montar una sucursal por allá en esas ciudades galesas que tienen un nombre larguísimo. Crossing, Fancy, Onsin. Ajá. Aquí. Listo. Así, ¿no? Entre corchetes. ¿Quién va a ir entre corchetes? Así. Ok. Aquí las corremos y ajá. Ahí sí, ¿no? Bien, otra solución. Lo único que cambiamos fue de lista a diccionario. Y la otra forma es, como decías vos, el mismo for, pero escribiéndolo en la forma viejita. For, 2 puntos y la operación allá adentro. Podemos generar directamente una lista que tenga ya no solamente el valor X que se ha traído, sino una operación matemática sobre ellas. Por ejemplo, podemos sumar los cuadrados de esas probabilidades. Entonces haríamos un ciclo for así compacto. Miren que estamos haciendo la iteración con la letra I en el diccionario de éxito estimado. Y la operación que estamos haciendo es crear una lista de listas. Aquí hay 2 paréntesis cuadrados. Uy. 2 paréntesis cuadrados. ¿Quién va a quedar en la lista? Y en la otra, la expresión matemática que necesitemos hacer. Y esa expresión matemática contiene otro ciclo for, porque voy recorriendo uno por uno para ir creando una lista con los números al cuadrado y después la suma. Entonces, ensayen con estas estructuras de los ciclos for anidados dentro de una sola línea. Eso va a hacer que sus códigos, si son capaces de plantearlos así, los códigos se van a volver mucho más pequeños. Y eso es truco. Podríamos obtener información como esta y ustedes pueden proponer perfectamente otras formas de calcular lo mismo. Esas son solamente unas posibles soluciones. La empresa nos dice no vamos a tener en cuenta las ciudades que tengan menos de 4 observaciones. Entonces vamos a tener que sacar todas esas que tengan 3 ahí. Vamos a tener que dejar solamente pasar las que tengan al menos 3 estimaciones. Entonces creamos otro diccionario, lo creamos vacío por ahora y empezamos a hacer los ciclos for. Vamos a preguntarnos uno por uno qué está pasando ahí, cuántas estimaciones tiene. Cantidad de estimaciones ya las sabemos calcular. Las estimaciones son estas. Pregunto si las estimaciones son mayores o iguales a 3. Voy a ir dando un aviso. Si son mayores o iguales a 3, entonces calculo el promedio. Y lo añado a ese diccionario que he creado. Si no, pues entonces vamos a ponernos esa la dejamos aparte. Esa no se tiene en cuenta. Y al final miro qué hay en promedio, qué hay en ese nuevo diccionario que creamos. ¿Clara la lógica de aquí? ¿Dudas de qué pasó por ahí? Entonces venimos y ejecutamos y nos va a dar con resultado. Bueno, estamos calculando el promedio de Armenia, Cúcuta, Manizales. Manizales dice que no se tiene en cuenta. Calcula para Bogotá y para Medellín. Se salta Popayán, Cartagena y San Andrés. Se salta varios. Y nos quedamos solamente con estos de acá.
De acuerdo con esta nueva información, ¿cuál sería la mejor ciudad? Porque Villavicencio ya salió. Ahora sí, Cali. Está arreglado. Vamos a ver. Aquí lo único que hacemos es volver a presentar la información como lo teníamos ahora en el reporte, la misma forma que ustedes tenían. Ciudad, 2 puntos, el éxito promedio es tal. Ya. Este hace más o menos lo mismo que hacía el F al principio. Le dice, mire, aquí creo de una vez completo el string, teniendo en cuenta las llaves, los bigotes estos. Aquí le estoy diciendo qué tipo de dato es el que lo va a meter ahí, y aquí con cuántos decimales lo quiero representar, y luego le digo que me formatee en el mismo orden. Primero K, que es la primera llave que se encuentra, y después el promedio K, que es la segunda llave que se encuentra. Y ahí tienen para que se entretengan. El promedio más alto era Cali, aquí me equivoqué, esto es 0.75. Eso está arreglado. Y el más bajo sería Bogotá con 0.23. ¿Será cierto esto? 0.23, ¿sí? Bogotá nadie quiere ir. Por allá dicen que la avenida más bonita de Bogotá es la de la salida. 80, que dale con Medellín. Y vamos a cuestionarnos más esos datos. Decimos, mire, si usted tiene un grupo de 10 personas y las 10 coinciden en dar valores cercanos a 0.8, pues como que el valor 0.8 es una buena aproximación para esa medida. Pero si en todo ese grupo de personas hay unos que dicen 0.1 y otros que dicen 0.9 y otros que dicen 0.5, pues no es que sea muy efectivo trabajar con el promedio porque hay una dispersión muy grande. Entonces vamos a apuntarnos por cuál es el rango de esas estimaciones que se tienen. El rango lo vamos a definir aquí como cuánto fue el valor máximo menos el valor mínimo. Y la idea es que si esos rangos son más pequeños es porque la probabilidad de que sí sea esa probabilidad es muy buena. Pero si esa diferencia es muy grande, ¿cómo sé yo que el que estaba en lo cierto no era el más pesimista? Entonces no vamos a tener en cuenta los que tengan dispersiones más grandes. ¿Listo? Vamos a crear entonces un diccionario de rangos, un diccionario de alertas, y vamos a ir haciendo la iteración. Para cada una de las ciudades, otra forma de escribir lo mismo que estamos haciendo ahora, vamos a preguntarnos si la cantidad de esos elementos que se han estimado son mayores a 2. Mayor a 2 es lo mismo que mayor o igual a 3, al menos aquí porque estamos trabajando con números enteros. Preguntamos cuál es el dato mínimo, cuál es el dato máximo, cuál es el rango, que sería máximo menos mínimo, cuál es el promedio, que lo calculamos como la sumatoria sobre la cantidad de elementos. Esto es lo mismo que ya hemos estado utilizando. Creamos o metemos al diccionario de rangos la información, que sería el promedio y el rango, y preguntamos además si ese valor del rango es mayor a 0.6. Entonces, si es mayor a 0.6, decimos que hay una alerta, que ojo porque no hay que confiar mucho en eso, y si no es así, pues le ponemos falso. Y al final vamos a hacer la impresión, mostramos en pantalla el letrero que diga la ciudad, la que sea,
tiene un éxito estimado promedio de tanto y la alerta me va a dar esto de acá. De lo contrario, si eso no tiene al menos esa cantidad de estimaciones, pues entonces decimos no la vamos a tener en cuenta, pues porque tiene muy poquitas estimaciones. Entonces nuestro resultado sería este acá, este reporte. Me estaría diciendo, usted ojo con Cúcuta porque tiene esa dispersión larga, grande. No vamos a tener en cuenta Manizales. Cuidadito también con Pereira. Y ya. A partir de ahí nosotros deberíamos proponer entonces cómo saber cuál es la mayor. Ya tenemos todo eso depurado. Tenemos diccionarios con los promedios, diccionarios con las alertas, diccionarios con los rangos. ¿Cómo escogemos el más grande? Y que no tenga alerta. Si tienen el computador, escriban el código, me lo pasan por el chat. Nos tomamos que 5 minutos. Ya tenemos toda esa información ahí. Color. ¿Quieres ensayar? Venga. ¿Vas acá? Miren que en este reporte ya nos dice la ciudad, cuál es el valor promedio y si tiene alertas. ¿Qué alerta puede ser el tiempo puede ser los que sean mayores de tal cosa y mayores a ¿Va a ser? Hágale. Miremos el chat, de pronto ya mandaron la respuesta. Todavía no. Un for con un condicional dentro. Entonces será un for dentro de un condicional. Entonces que si Veo acá. Podríamos ver los promedios, ponerlo del mayor al menor. Entonces me empieza a preguntar por la primera posición. Si la posición tiene alerta falsa, entonces que mi prima es el. Si no, pues vaya a la otra posición y mira si tiene alerta y así la. Es una idea. Venga. Hágale porque esto lo bueno es equivocarse. Aquí lo bueno es equivocarse. Venga. Aquí por si acaso ustedes tienen dudas de qué es lo que tienen guardado ahí, hasta ahí en la memoria. Aquí con esta herramienta de los llaves o los bigoticos pueden ver qué es lo que hay, cuáles son las variables que tienen y de qué tipo son, por si acaso. Venga. ¿Quién pudo ya?
poco. Eso me está arriba, eso no lo Sí, pero muy bacano. Y no estoy muy habituado a los ciclos cortos, a los ciclos cortos. Con confianza. Hágale. Los for en otros lenguajes de programación son solamente con números. Mientras aquí ustedes están haciendo for y el for está poniendo como contador palabras, números, cosas. De hecho, no puede hacer interacciones entre listas. Entonces, el contador sería una lista. Otro diccionario. Eso es lo que a veces te cuesta a uno para hacer el cambio cuando vas a trabajar con los lenguajes. Uno siempre plantea un contador que es algo que va a ir contando de 1 a 1, de 0 o de 0.1 a 0.1. Y aquí están iteraciones sobre nombres, sobre funcionarios, sobre listas, sobre lo que sea. Ahí, por ejemplo, estamos haciendo iteraciones cambiando el nombre de la ciudad. No tendría mucho sentido hacer una condición donde digas que la ciudad más 1 no se puede. Las dos últimas cosas que tenemos aquí por plantear, que las debo para que ustedes exploten la cabeza.
es cómo escogemos ese valor máximo y luego un cuestionamiento sobre la estrategia que nosotros nos planteamos para resolver ese problema. Ahí la estimación es dada por una persona. Podríamos interpretar las estimaciones más bajitas como los escenarios pesimistas y las estimaciones más altas como los que son muy optimistas. Como cuando uno del gobierno le dice, no, esperamos que para el próximo año el incremento en el Producto Interno Bruto sea, o el crecimiento de la economía sea del 10%. Entonces es un escenario optimista. Mientras tanto salen algunos senadores diciendo, no, eso, el crecimiento económico va a ser del menos 20%. Entonces, qué berracos tan pesimistas. Pero, con base en cuál de los dos escenarios se deben plantear las cosas. ¿Con el más optimista o con el más pesimista? Como el problema que nos están proponiendo acá tiene que ver con economía, con decir, vea, es que hay un poco de variables que nosotros no hemos tenido en cuenta, pero hay una estimación de una persona, eventualmente será mejor también tener en cuenta qué dice el más pesimista de todos. Entonces, en lugar de trabajar con el promedio, nosotros diríamos, voy a buscar cuál tiene la estimación más bajita, o de los mínimos, cuál es el más grande, cuál es el que tiene mejor mínimo, y eso sería otra forma de escogerla. Entonces ahí quedan para ustedes esas dos códigos para desarrollar, y acá al final les he puesto una línea de comando que dice import sys y otra que dice import ipython o ipython. Import sys lo van a utilizar cuando tengan que interactuar con el sistema operativo, y el ipython cuando tengan que interactuar directamente como con esta interfaz que están viendo ahí, como el Python interactivo, ¿cuál es? Lo único que hemos mostrado acá es que el notebook fue elaborado con esta versión de Python, por si acaso, y en esta versión del Python interactivo. Con import sys después vamos a empezar a tener que preguntarle por cuáles son los archivos que están en un directorio porque queremos acceder a ellos, o tenemos que empezar a guardar archivos en el mismo disco, en el mismo espacio de almacenamiento. ¿Listo? Y acá al final hay 4 celdas que no sé si alcancé a ponerlas en el que les compartí, 4 líneas de código donde estamos importando pyplot, es la librería para hacer gráficas y para trabajar con las partes gráficas de acá. Hay un archivo que se llama lena.jfif, perdón. En esta parte izquierda, donde dice archivos, hay una carpetica que dice archivos. Este es el directorio de trabajo de ustedes, que está en estos momentos en la nube. Cuando cierren el explorador, esa carpeta desaparece, todo queda destruido. Aquí subí un archivo, dice lena.jfif, es un archivo que encontré ahora. ¿Saben por qué Lena es tan famosa? Lena es la persona más famosa, la mujer más famosa en la comunidad de edición por computador. Esta instrucción lo que hace es, este es el nombre de una imagen, aquí le digo PLT y mread. En casi todos los lenguajes de programación, en casi todas los módulos o las librerías que van a utilizar, mread es para leer imagen. Le dicen cuál es el nombre y acá muestra la imagen. La próxima semana empezamos a trabajar
este tipo de cosas, pero con OpenCV. Y ella es la mujer más famosa en la comunidad de visión por computador en el mundo. Estaba en una revista de Playboy por allá en los años como 50 o 60. Los escáneres no existían. Y en una universidad desarrollaron un primer escáner. Y esa es la primera imagen que se realizó con el escáner. Cuando ya tenían el aparato dijeron, hay que ensayarlo, ¿quién tiene una foto? Y por allá el muchacho dijo, yo tengo la revista. Y esa es la imagen que primero hartó. Y a esa chica Elena la invitaron un día a un evento. Ya viejito, ya de 70 y pico años. Claro. Y la foto completa existe para los ociosos. Qué necesidad. Pero un día en un evento de visión por computador la invitaron al frente y todo. Ya, muy señor. Pero era bonita. Es leyenda, es una mujer muy bonita. Es una leyenda en el ámbito. ¿Listo? Entonces, esto es lo que tendría para ustedes hoy. Formas distintas de esos ciclos for. Yo me he dado cuenta que están a veces pataleando con unos ciclos for porque tienen que hacerlos. Y hay formas compactas de realizarlos también. Yo me he dado cuenta que hay como dos enfoques de desarrollar software. Cuando yo aprendí cuando vi los cursos de algoritmia, mis profesores insistían mucho en crear la menor cantidad de variables posibles, pero siempre que me necesitaba era como crea una cosa y una instrucción corta. Luego esa cosa vuelvo a la utilizar por acá y una instrucción corta. Y he notado que la gente que desarrolla en Python tiende a desarrollar líneas muy largas de un código para no echar tantas líneas. Entonces, ustedes escojan cómo se sientan mejor. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas, peticiones, quejas, reclamos, sugerencias? Pero siempre explicar cómo funciona el NID de la última celda. En la última... Si podemos acabar rápido para ir a... Iba a pasarla dentro de 8 días. Sí. ¿Dónde está Andrés? ¿Dónde son las presentaciones de los proyectos? Ya deben haber empezado. Las I-24 son. El 208. Acá abajo. Debe resolver la duda, igual. Sí. ¿Qué es lo que me decías, Garavito? Profe, ¿qué función hace rango? ¿En qué celda estamos? ¿En esta? Rango es una variable que suma el máximo de rango. Rangos aquí es un diccionario que se creó y arrancó vacío. Y acá estamos llenando ese diccionario con la información que tiene el valor mínimo, perdón, el valor promedio y el rango. Y el rango lo definimos como cuál es la estimación más alta menos la estimación más bajita para una misma ciudad. Tiene el promedio y la estimación más. Por ejemplo, nosotros acá en las versiones originales diríamos, vea, para Armenia el promedio dio no sé cuánto y el rango sería 0.55, que es el más alto,
menos 0.15. Y eso me va a dar una idea de qué tan distintas son las opiniones de esos expertos respecto a esa ciudad. ¿Qué tan distintas son las posiciones? Pero ya el resto no lo utilizamos. Es lo que les pido que utilicen allá abajo. O sea, ¿cómo escoge usted el mejor? El mejor promedio que cumpla con todos los criterios, que tenga 3 o más estimaciones y que tenga menos de 0.6 de diferencia en rango. Porque si usted mira, a partir de ese valor rango generamos alertas. Entonces no debemos tener alertas porque hay problemas y debe tener más de 3 estimaciones y entre ellos escoger el mayor promedio. Y con ese diccionario de rangos nos ayuda Claro, a usar tanto diferencial. la idea es esa. La próxima reunión, entonces empezaríamos a trabajar con las librerías para hacer visión por computador y por hoy habríamos terminado. Creo que estamos a tiempo para ir a las presentaciones, ¿no? ¿Vos les compartiste los videos? ¿Los videos? ¿Aún no? TV. No, aún no. Sería bueno y de los compartimos. Sí, se los voy a compartir ahora. Entonces les vamos a compartir unos videos de FreeTV que resumen pues como clases ya grabadas en las que se explica cómo el manejo FreeTV para que hacen lo que puedan antes de miércoles próximo. Con dudas, pues. Ojalá para que vengan con dudas y o si no para que la explicación rinda más. Si ustedes se ven esos videos, son varios videos cortos. Hay videos de 2, 3 minutos en los que les explican lo particular y de pronto si logran replicarlo mucho mejor. Ponte las presentaciones en el... Sí, sí. Acá en el Classroom está la parte de la propuesta. Finalmente solamente entregaron 3 personas, ¿no? Por internet. Sí. Alejandro, qué hombre, qué verdad. ¿Qué salón es que es? 20, ¿qué? 208. 208. Bajan puesto. Vale. Guardan pues. Daniela, ¿es que te llama? Recuerda revisar lo de la ronda de cuando vas cantando. Es muy demoradito. Una configuración inicial. O de pronto te consiguen en internet ya una cosa que bajen, graben en la